Campeones de las ventas, ¿cómo están? Otro día más del episodio de La Neta de las Ventas. Hoy estoy feliz porque tenemos un episodio que le puse pesado, ¿no? Pero de estos que te dejan con una libretita llena y el cerebro calientito para que tengan información fresca. Entonces, me da mucho gusto estar con un amigo biker y ya un amigo de ventas y un amigo más allá de la bicicleta con Héctor López, un verdadero estratega comercial de la industria, experto en ventas, liderazgo, desarrollo de negocios y lo más importante, y tenemos que aprovechar mucho lo que casi no tenemos acá, ventas B2B de alto nivel. Entonces, estoy muy contento de presentarles a Héctor López. Héctor, bienvenido y un gusto que estés acá con la audiencia de La Neta de las Ventas. Hola Gabriel, muchas gracias. Ya me enamoré de ti, compadre, con todo lo que dijiste, ya me siento que te quiero. Pero muchas gracias y gracias por la invitación aquí a participar contigo en esta experiencia. Pues bien merecido lo tienes, amigo, y nos gustaría, yo te conozco, pero me gustaría que a toda la audiencia nos puedas dar una introducción de quién es Héctor López. ¿Desde qué punto, Gabriel, quieres que me vaya? Porque puedo hablar desde dónde nace mi interés por las ventas y cuáles fueron mis primeras experiencias en ventas, hasta cómo realmente me involucré en las ventas efectivas, ventas reales, de vender un producto y recibir un dinero a irme metiendo hacia la industria. Yo voy a seguir un poquito tu guión, pero si quieres que me vaya en retrospectiva de en dónde nace la inquietud de las ventas, yo creo que es algo que lo traigo desde la sangre, desde niño, porque te voy a platicar, yo esto no sé si te lo platicé alguna vez en una rodada, mis primeras experiencias, mis primeras ventas, yo las realicé cuando tenía 8 y 9 años. Las, Genial. las primeras ventas no pedí permiso a nadie para hacerlas. Y fueron dos casos muy específicos y marcaron, yo creo que me marcaron en la vida y me marcaron en mi familia, influyeron mucho para lo que iba a hacer más adelante. La primera de ellas fue que mi padre siempre tuvo camionetas en Matamoros, Tamaulipas, o carros viejos que compraba medio uso y juntaba 5 o 6 carros y luego los vendía y los ponía en el periódico. Yo me enteraba del proceso de venta. Yo tendría unos 8 años cuando había una camioneta estoy hablando de por ahí mediados de los setentas. Era una camioneta modelo 65, de esas Guayín, y estaba en venta. En ese entonces, 3,500 pesos, esa camioneta. 3,500 pesos de aquellos años. Pues mi padre era maestro, mi madre maestra y mis hermanos, pues ahí cada quien hacía lo suyo ahí en la casa. Pero yo era el que salía cuando tocaba en el timbre y había puesto en el periódico mi papá la camioneta a venta. Resulta que yo personalmente me encargué de atender a los cuates que fueron a ver la camioneta, les mostré el motor, les di las llaves, la prendieron, me dijeron que si se podían dar una vuelta, le dije sí, adelante, nada más se quedó uno conmigo aquí y se fueron a dar la vuelta, regresaron, les gustó la camioneta, me dieron los 3,500 pesos, obviamente es una camioneta chocolate que no traía papeles ni nada, simplemente me dieron los 3,500 pesos. Se cerró el trato y hasta que llegó mi papá en la tarde noche se dio cuenta que yo la había vendido. Esa es mi Oye, primera experiencia en venta. ¿y recibiste ahí tu primer comisión? No, de nada, fíjate que nada más la risa de mi papá y la plática de la familia sobre el caso ahí de que había vendido esas. La segunda experiencia en ventas fue otra. Mi padre, acostumbrado a tener carros viejos, pues también decía, este pedazo de fierro me va a servir. Y había una cabeza de motor que tenía abajo de una bugambilia, también allá en tu casa en Matamoros, que yo no sabía qué era, la verdad, pero ahí estaba, y ahí estaba, y ahí estaba. Y alguna vez escuché a mi mamá refunfuñir sobre esa cabeza de motor, y pues un día pasó un pelado de compro fierro viejo que vendan, compro fierro viejo que vendan, compro fierro viejo que vendan, y pues para luego es tarde, ahí estaba yo sin hacer nada y vendí la cabeza de motor. Y me dieron, creo que 2 pesos o una cosa así, muy simbólica, que mi papá pues le dolió en el alma porque era una cabeza de motor funcional, pero tenía años ahí sentada, o no años, meses, no sé, vete a saber, pero yo la vendí. Y esa fue mi segunda experiencia en ventas. Y eran cosas que a mí, yo simplemente me nacían de manera muy natural, ¿no? Yo creo que eso es algo de la personalidad que traes
Cuando naces, son los genes que traes de tu familia que te permiten hacer ese tipo de cosas o atreverte a hacer ese tipo de, ¿no? Salir de tu zona de confort. Y esa es la parte del principio que te puedo decir de Héctor López, de dónde viene. Posterior, estudié ciencias de la comunicación con especialidad en publicidad, la cual ejercí muy poco. Trabajé en una imprenta de la cual me corrieron a los meses porque no alcanzaba el dinero para pagar mi sueldo. Y ahí fue donde caí en un multinivel de una empresa canadiense que se dedicaba a ventas mediante un sistema de ventas casa por casa. Y en ese fue en donde nació realmente el Héctor López que creció. Oye, Héctor, esto está súper genial lo que nos cuentas, pero justo lo que te voy a decir es, tú has tenido puestos ya muy importantes de ventas y de repente las personas que van empezando en ventas voltean a ver a los directores de ventas y dicen, no piensan, muchos tienen la idea de, pues este cuate lo pusieron aquí por algo, ¿no? O, pero no se imaginan el camino que recorrieron. ¿Nos podrías decir cuál es ese camino que ya iniciaste por este tramo, pero esa línea del tiempo hasta llegar a los puestos más importantes de ventas? Híjole, bueno, fueron 8 años de sufrimiento para ganarme el pan. Yo creo que algo que es bien importante, Gabriel, en las ventas, no importa en qué nivel estés, a nivel ejecutivo, a nivel gerencial, a nivel comercial, simplemente como un servicio técnico comercial, porque ahora los ingenieros venden, ¿sí? Tienes que saber que de eso depende que tú puedas comer. Un error, un problema grave es que las empresas contratan su fuerza de ventas con un sueldo, como a mí me pasó. Pero yo empecé vendiendo casa por casa y ganando 5 pesos por cada producto que vendía. Y entonces yo, si no vendía, no ganaba y si no ganaba, no comía. Y ya cuando tienes un hijo, cuando tienes, genera otra inteligencia comercial que en la industria muchas veces la gente no la tiene, que es el hambre. ¿Por qué? Exacto. Porque tienen un sueldo. Fueron 8 años de preparación, de crecimiento, de tropiezos, de días de lluvia, cargando, vendiendo changos, vendiendo calculadoras, agendas, relojes, plumas, sartenes, vendiendo N cantidad de productos para lograr metas de venta y poder crecer en ese multinivel en el que me había metido. Entonces, eso es lo que me dio la formación para llegar luego a los niveles de que tuve necesidad de tener seguro social y entrar en una empresa. Y gracias a Dios que hay una empresa muy buena en una posición de servicio técnico que luego se convirtió en comercial. Pero lo que me hizo entrar a esa empresa, buscaban un ingeniero químico para servicio técnico de pinturas para lámina prepintada. Lo que enamoró al director comercial que me contrató fue mi habilidad comercial en las ventas que andaba haciendo yo casa por casa, curiosamente. ¿Por qué? Porque era lo que carecía en el equipo que él tenía. Entonces, para mí fue todo un reto salir de una venta directa que hice durante 8 años, que crecí, tuve mi negocio exitoso, entrené vendedores, estuve en León, Guanajuato, con mi oficina, con más de 100 vendedores, todos los días salir a motivarlos, a darles sus speech de ventas, todo lo posible para mantener el negocio, me dedicaba a entrevistar vendedores porque se me iba mucho, había mucha rotación en ese segmento de ventas casa por casa. Y fueron 8 años muy agotadores, 8 años de mucho sacrificio que lo vivió mi esposa conmigo hasta que llegó este trabajo en una empresa. Y ahí viene otro cambio importante de vida, pero en donde yo descubro que trabajando por mi cuenta en aquel negocio de multinivel en donde yo llegué a tener una consignación en León, Guanajuato, tenía un desgaste y tenía en riesgo toda mi vida. Y en el negocio de PPG o en la empresa en donde yo trabajé, que no sé si puede decir nombres de empresas aquí, Sí, sí, pero los puedes decir todos. bueno, en este negocio yo iba a tener la posibilidad de utilizar todas las herramientas que aprendí en el negocio casa por casa, pero ahora en una empresa y aparte una empresa que no sabían vender, aparte una empresa que ellos iban a aportarme todo el capital y el producto y yo no iba a poner en riesgo absolutamente nada
y además las prestaciones que me iban a dar, ¿no? Entonces, la forma de ser que ya traía yo de 8 años, 9 años, andar en la calle vendiendo y creciendo, y entrenando gente, solucionando problemas de productos que no se vendían, cosas que había que venderlas a fuerza porque no había otra opción. Salir a vender a veces hasta en los camiones para poder sacar para los pañales y la leche y todo esto aplicado dentro de una empresa, pues imagínate. Secreto, traer hambre. Y yo creo que eso es lo más importante. Si tienes la personalidad adecuada y tienes hambre, pues tienes todo para ser vendedor. Eso que comentas, Héctor, está genial porque iniciaste en la escuela más dura. Siempre les he dicho, por decir, el vendedor de cambaseo, el que está de a pie, el que está en la calle, en la escuela más dura, pero el mayor aprendizaje. Porque ahora los nuevos vendedores, y no me vas a dejar mentir, no quieren ni salir a buscar, es más, ya no quieren ni por WhatsApp escribirle a los clientes o están con el área de, a mí me tocaba con el área de marketing, oye, ¿cuántos leads me vas a pasar? Oye, amigo, si somos de ventas, hay que salir a buscarlos, no hay que esperar también, porque si mi resultado en el área comercial no se lo voy a dejar a un tercero. Es una ayuda, sí, pero actualmente mucha gente ya no está viviendo ese proceso de ventas que te fortaleció mucho para tener esa estructura fuerte y llegar a consolidarte en la empresa, ¿no? Bueno, mira, el secreto está precisamente como el sistema de ventas que manejaba esta compañía nos enseñaba muchas cosas, ¿no? No eran nada más los 5 pasos a la venta, eran los 8 pasos al éxito también. Y esos encierran todo lo que hasta la fecha yo sigo aplicando en vida diaria, en mi vida como profesional dentro de la empresa en donde yo estaba, incluso enseñándoselos a mi equipo, no de manera para no salirme de los guiones de la empresa, porque la empresa tiene su visión, tiene su misión y tienen también sus políticas de Sí, marketing y como comercial. Pero hay cosas que son de lograr customer intimacy, de llegar con los clientes adecuados, de llegar a los niveles de los tomadores de decisión, de llegar con las personas que te van a ser tus sponsors dentro de una empresa, e ir encontrando el camino para poder llegar y cómo vas a tratar a cada una de esas personas que son diferentes y que tú tienes que actuar diferente con cada uno de ellos. Bueno, esto lo aprendes en la calle. Eso lo aprendes con los no, con las negativas. Y hay algo bien importante, hay uno de los 8 pasos, dice agotar todas las probabilidades o trabajar el territorio correctamente, también lo podríamos decir así, que es agotar todas las instancias. Si tú tienes que conseguir hablar con una persona de una empresa, la que tú gustes, puedes hacerlo de mil maneras, desde irte a parar a la vigilancia para tratar de hablar con él, desde buscar el teléfono, desde encontrar un teléfono en un directorio telefónico, desde esperarlo que salga y abordarlo, pero tienes que agotar todas las instancias para poder lograr lo que estás buscando. Cuando quieres vender, hablábamos de la ley de probabilidades, teníamos un speech de venta, ¿no? Mientras más gente veas, más probabilidades tienes de vender. Mientras más gente le hagas el speech de los 5 pasos completos, más probabilidades tienes de vender. Entonces tenías que hacerlo muy rápido para ver mayor cantidad de gente. Porque decíamos, de cada 20 me va a comprar uno. Era un decir, ¿sí? Pero si tú te querías ganar, por ejemplo, en aquellos tiempos, ganarte 100 pesos diarios ya era una meta buena, 200 pesos diarios. Te estoy hablando de el año 89, 90, 91, ¿eh? O sea, eran otros tiempos. O quererte ganar 500 pesos ganando 1 peso de comisión por producto, y entonces lo que significa vender 500 productos en un día para poderte ganar 500 pesos, haciendo un speech de venta y de los cuales muchos te iban a decir que no. Entonces aprendes hace poquito subí una publicación sobre el rino, porque ahora no sé si lo viste tú, ahora que fui a la hacienda a la vez de la bicicleta, tienen como mascota las Fuerzas Armadas un rino. Esta empresa que te hablo yo, donde yo trabajé, éramos rinos, nos decíamos rinos. ¿Por qué? Porque teníamos el ímpetu, la fuerza, la caparazón para aguantar todas las negativas, para salir adelante, para lograr nuestro objetivo, etcétera, y éramos rinos. Y eso se me vino, eso fue lo que aprendí con esta empresa. Cuando esto lo saco y me lo llevo a la industria, pues yo soy diferente a todos los demás. Porque número uno, yo no era ingeniero, era el único
peladito que no era ingeniero. No sabía absolutamente nada de pintura, sí tenía que vender pintura. Pero igual que como vendía pinturas, pues yo antes vendía changos de peluche que te metías en la mano y era un puppet, o era en una calculadora, o era una agenda, y yo no sabía nada de productos, simplemente era un speech y lo que te vendes eres tú. Entonces, yo creo que esa fue una parte formativa muy determinante para lo que yo posteriormente hice, y efectivamente, bien dices, el día de hoy los vendedores no quieren hacer eso, quieren que con poquitas leads, pues ya tengo, es que tengo ahorita un lead de 5 clientes y son 5 millones. Bueno, la ley de probabilidades, te dije hace rato, de 20 compra. En el negocio de la industria, yo medía cuánto iba a ser mi conversión de pipeline. O sea, mi pipeline es esas leads que tienes. Y leads no son prospectos, ¿sí? Son apenas, pues, Contactos. ni siquiera eso, Gabriel. O sea, más bien desde antes de prospectos. Tú pasaste por la calle y viste una empresa y dices, ah, mira, le voy a tomar el nombre, ese es un lead, ahí voy a ir. Ese todavía no es nada, es un lead nada más. Y cada quien maneja su terminología de la manera, porque si hablas con otros cuates expertos en ventas, te van a decir que un lead ya lo tiene el contacto, ya tiene un nombre y ya puede entrar. Y no es cierto. Yo, en mi opinión, no. Eso es, un lead es todo lo que ves al que le puedes vender. ¿Qué era cuando andaba en la calle? Toda la gente caminando son leads. Si logro hacerle el speech de venta a todos los que andan caminando, o bien me metí en una empresa donde había te puedo platicar anécdotas, ¿no? Pero Casa Chapa, los dueños de Super 7 en Monterrey, me metía, me colaba, lograba penetración por la vigilancia, engañando al guardia, y me metía a un piso y cargando cuchillos, o a cervecería Cuauhtémoc, cargando cuchillos de esos de bloc de 6 con una caja, engañando, diciendo el nombre que leía ahí mismo en la hoja de registro, que voy con esa persona, y me metía y veía un montón de gente. Pues órale, mientras A más vender. escuchas, más voy a vender. Y así como te haces. Entonces, ¿cómo lo vemos esto en la industria? Pues de la misma manera. ¿Qué pasa? Cuando yo empiezo a trabajar en este negocio de PPG, no empecé como ventas, empecé como servicio técnico, pero pasó un año que mis jefes anteriores, que eran de la Ciudad de México, fueron despedidos. Los que me contrataron fueron despedidos. ¿Por qué? Porque no estaban vendiendo. Es más, yo no podía hacer absolutamente ninguna búsqueda de clientes sin el permiso de ellos. Y esas son historias que te puedo contar, muchas. O sea, si yo hablaba con alguien, tenía que pedir permiso antes. Y eso es un Ah, error estaba. terriblemente, todavía pasa, todavía pasa. En ¿Lo todas estás las limitando o estás limitando a tu equipo? Eso es vigente no solo para las ventas, también la gente de planeación, la gente de manufactura, la gente le tiene miedo al jefe. Si el jefe es Ah, sí. inseguro, si el jefe no tiene un buen gerenciamiento, eso pasa. Pero me llegó un jefe que me dijo, ¿qué es lo que no estás haciendo y qué es lo que crees que puedes hacer? Y pues ya me solté, oye, pues puedo ir a Monclova para ver a Altos Hornos de México, AMSA, porque tienen unas líneas nuevas que están instalando para pintura y no hemos ido, no me dejan ir porque quieren ellos negociar en México y no sé qué. No, pues lánzate. ¿Cuál otro quieres ver? No, y me abrió la cartera y no me dijo, sí, si hay dinero involucrado que pueda impactar al negocio, chécalo conmigo. Pero si tú tienes que tomar una decisión, hacer pruebas, darle para adelante, traer a un gringo, hacer una cita, hacer una capacitación, todo lo que tú necesitas hacer, ni me preguntes. Y esa apertura, esa libertad fue la que me permitió, pues, meterme y empezar a crecer con él. Y sí, efectivamente logramos negocios de crecimiento muy significativo, que por ahí tuviste en mi hoja de vida o de mi resumen, mi currículum vitae. En mis primeras etapas logré negocios con Whirlpool, con Mave, que no Y, son empresas pequeñas y no eran ventas pequeñas. y justo en este tema, Héctor, que es muy relevante todo lo que nos acabas de decir, es para que se puedan llevar las personas y todos los campeones de las ventas, entre más no tengamos, más cerca de un sí. Todo lo que a todo le podemos vender, la gente ahora tiene miedo, ¿no? Ahora hay un tema de miedo a vender y la realidad es que tienen que salir con su speech. Pero lo más importante y que ya vamos a entrando en materia, ya lo tocaste un poco. El tema de venderla a la industria, Héctor, es un tema que no todos los vendedores, y me voy a incluir yo, no todos los vendedores nos metemos ahí porque no es fácil. Es más fácil venderle al B2C o al consumidor final
que venderle a la industria. ¿Cómo empezaste? Ya nos contaste un poquito, pero ideaste un plan. ¿Cómo fue en ese entonces y en la actualidad cómo lo fuiste cambiando para venderle a estas grandes empresas como Whirlpool, como Mave, como todos ellos? Porque no es fácil, ¿no? Tú sabes que el negocio B2B, meterte y conseguir los contactos, no es fácil. Pues es quizás, yo te voy a decir que es más fácil la venta industrial que la venta casa por casa. Y tiene que ver con la zona de confort. Todos tenemos una zona de confort, una zona en la cual tú te sientes a gusto de actuar, hacer sin límites. Hay personas que su zona de confort es solamente la regadera del baño cuando están solos, hasta cantan, hasta bailan, hacen el círculo, hacen lo que quieran. Otros se extienden hacia tu casa, pero si hay visita, se comportan de otra manera. Hay otros que tienen visita y son el centro de atención de las visitas. Y aquí va creciendo tu zona de confort conforme tú vas teniendo más confianza en ti mismo. Entonces, cuando tú trabajas en casa por casa, vas a hablar en un día. Yo llegaba a ver, bajita la mano, 250 personas al día, hacerle un speech de venta. Bastantes. Personas que podían cumplir un perfil de cliente, por ejemplo, un señor caminando con un niño y yo estoy vendiendo una mascotita de esas de Puppet, pues creo que es un cliente bueno, porque trae un niño y a lo mejor puedo usar al niño como motivación para que el niño force al papá a comprármelo, pero muchas veces no me compraban ellos. Me compraba un viejito que yo lo menos que pensaba es que me iba a comprar. Pero si yo me brincaba porque era un viejito y no le hacía el speech, perdía una oportunidad. Entonces, sí, mientras más nos recibas, sí es más probable que llegues. Decíamos en ese entonces a manera de automotivación, al final de todos los nos hay un sí. Por eso es el final de los no. En la industria pasa igual, pero el tamaño es diferente. ¿Cómo nos medimos en la industria? ¿Cómo lo llevamos? Bueno, esa ley de probabilidades de ver 250 personas en un día es tu pipeline, crear tu base de pipeline. Lo que antes no teníamos cuando empecé mi primer año, no teníamos. ¿Por qué? Porque estábamos en un nicho donde la empresa en la cual yo trabajé en PPG tenía la patente de un sistema de pinturas de electrodepositación catódica que solamente PPG podía fabricar y solamente PPG podía vender y que los automotrices lo establecieron como especificación tanto para los carros, producto OEM, como para las autopartes. Ok. Entonces, no necesitaban vendedores para eso porque la especificación misma del diseño de los vehículos y de las autopartes decía para el limpiador, wiper de tal marca de carro Ford, Chrysler, el que tú quieras, Nissan, se tiene que utilizar pintura líquida, PPG, EHA 8822 SC, bla, bla, bla. Y entonces ellos mismos te llamaban y esos eran los vendedores. ¿Qué esfuerzo de venta realizaban? Absolutamente ninguno, porque la especificación era la que vendía. Y ese es el primer obstáculo que enfrentas en la industria. Tenemos mucha industria que está basada en especificaciones. Entonces no requieres vendedores, requieres compadres que le den buen seguimiento a leads o oportunidades, Oportunidades. no están creando ventas. Esa es la más grande diferencia y como sí para mí fue muy importante trasladar esto. ¿Por qué? Porque con mi jefe, junto con mi jefe, empezamos a trabajar, ¿sí? Y llegamos a venderle a Mave, llegamos a venderle a Whirlpool, donde no estábamos solo especificados nosotros, había otras compañías especificadas y había que quitarle el negocio a ellos. Y ahí entran otras estrategias. ¿Cómo vas a entrar? Bueno, en aquel entonces, la manera de que logramos el negocio de Mave, me voy a atrever a decirlo ahorita, tradicionalmente la empresa que vendía la pintura en polvo la vendía por kilos y nosotros lo empezamos a vender por pie cuadrado pintado. Trasladamos la eficiencia del polvo, de la pintura en polvo ya aplicada a cuánto gasto iba a tener de pintura por pie cuadrado pintado y le daba un precio garantía de pie cuadrado pintado
Y la merma del polvo, si yo no daba el servicio técnico y había merma, era pérdida para mí. Y me comprometí a esto, a trabajar junto con ellos en que los equipos de aplicación de pintura fueran prácticamente con 100% de eficiencia. Porque si se perdía polvo, Gabriel, yo perdía margen de utilidad. Y con ese esquema se confirmó un contrato y ganamos un negocio de varios millones de dólares al año. Sí, pasamos de vender a Mave 8 tamborcitos de más o menos eran como 1 tonelada de pintura en polvo por mes a venderle cerca de 50 toneladas por mes. Pero ¿qué implicaba? Pues un compromiso muy grande de servicio técnico, de estar pegado en el proceso, de dar seguimiento, darles entrenamiento con el cliente, un matrimonio literal con el cliente. El otro tema es que este compromiso se establecía no con los supervisores de pintura, no con los pintores, se establecía con la dirección de la empresa, con la alta gerencia, porque se requería el compromiso de las dos partes. Y en eso me apoyaba mi jefe en ese entonces, como yo a mí me tocó después ser el que iba y hacía ese compromiso a esos niveles de poder, ahora sí que casarnos, ¿no? Con ellos, casarnos con la empresa, ser parte de ellos y preocuparte porque la empresa venda su producto y que su producto sea de buena calidad como si fuera propio. Y eso los clientes lo sienten mucho y lo aprecian mucho y es como ganas clientes, es como te vas matrimoniando con ellos en la industria, más allá del conocimiento técnico. Pues es que lo que me acabas de comentar, Héctor, prácticamente se adaptaron a la necesidad del cliente o de la industria para ofrecerle cero pérdidas y tu producto adaptarlo a que ellos vieran que era ganar. Bueno, era un, era un compromiso que realmente pocos se podían aventar y realmente llegamos a perder. O sea, algunas veces se perdió, algunas veces la empresa cuál estabas tú ofreciendo, no lo ofrecíamos a todo mundo, se lo ofrecíamos a Mave, se lo ofrecíamos a A los Whirlpool, grandes. a Metals, a de acero, a gente que tenía la capacidad para poder hacer inversiones o que ya habían hecho inversiones, ¿no? Entonces, no, si hay un cuate con un tallercito y está poniendo unos pintores ahí y está ensuciando no le vas a ofrecer ese tipo de esquemas. Ahí vas a trabajar otro tipo de negocio. Pero pues, yo trabajé en una compañía que buscaba los clientes tontos, los clientes grandotes. Y en esta historia que nos has contado, que habla mucho de tu experiencia, ¿sabes también que noto que ahí ya te tocó un líder con una visión diferente y que te empoderó y te apoyó en muchas, ¿no? O sea, te abrió las puertas de tu ve y vende. Y actualmente, o en la industria, actualmente pasa que muchos directores o muchas personas que tienen el poder o está en sus manos manejar un equipo de ventas, ¿cómo será? Se sienten amenazados cuando salen vendedores así, ¿no? Y que no debería de ser. No debería de ser porque la realidad es como yo mismo darme un balazo en el pie. Si tengo un equipo que es muy bueno, ni modo que yo mismo me dé un balazo en el pie cerrándole las puertas. ¿Qué Bueno, pasa? yo creo que te puedo decir el nombre, Rogelio Garza, es de allá de Monterrey, el hombre todavía vive y le debo muchísimo a él porque él fue el que me abrió esa puerta, que me dio la confianza, porque yo no sabía calcular ni siquiera el margen de utilidad, Gabriel. Yo no sabía, yo licenciado en comunicación, vendedor en la calle y todo lo que tú quieras, pero yo no entendía las finanzas, yo no entendía nada de química, no entendía nada de cómo calcular un rendimiento de pintura y gravedad específica de la pintura en polvo, ni cómo, nada de eso, tuve que aprenderlo. Y él tuvo la paciencia conmigo, pero aparte pues yo tenía la facilidad de acercarme a las personas y de no tener miedo, atreverme, pues, el atrevimiento de decir, "Oh, vamos para adelante, vamos para adelante". Tengo muchas experiencias donde puedo ejemplificar el atrevimiento que yo tenía, ¿no? Como cuando me atreví a vender cuchillos en la cervecería Moctezuma de Monterrey. Sí. Es exactamente lo mismo, es un tema de penetración, es un tema de cómo llegas con la persona. Es llegar a una planta y no es solamente saludar a la chica de compras y al chavo de pagos. Es llegar y no tocar la puerta de la dirección general, es abrir la puerta y asomarte para ver si te puede atender y decirle qué onda y meterte y saludarlos. Eso no se atreve cualquiera. Y esto otra vez vuelvo al tema de la zona de confort. Lo que aprendí en las ventas casa por casa, porque yo tenía que a todo mundo, sin importar el perfil, hacerle el speech de venta. Porque mientras más speech de venta hagas y suena tedioso
y muy borroso repetirlo, pero esa es la ley de las probabilidades. Mientras más gente me escuchara el speech de venta, más probabilidades iba a tener yo de vender. Entonces, hay otras estrategias que aprendes con esto y que también las puedes aplicar acá. Y ahorita te voy a comentar un caso, ¿no? Dije de un producto, y perdón, Gabriel, si me estoy saliendo del guión, Tú dale, tú dale, me dale. dices, Este es tu programa. gracias. Hubo un caso, y este no me acuerdo si ya te lo platiqué, Gabriel, en alguna de las rodadas también. Salieron las computadoras. En aquellos años, los que estén aquí escuchando y que sean de mi generación de más de 50 años, que ya estamos rozando, yo tengo ya 58 años. No había computadoras, había una computadora por empresa en los mejores casos. Ujú, sí. Y empezaba a hacerse muy común el uso de la computadora y a la par de las computadoras, como eran diseños de computadoras de pantallas antiguas, unas, unas cosotas tremendas, también que te dañaban la visión y todo, empezaron a salir los lentes aquellos amarillos de protección para los rayos que emiten las pantallas y todo eso, y se vendían. Ya volvieron a salir. No, Sí, nunca han dejado de existir, la verdad, pero exacto. en ese entonces eran la novedad y se vendían en programas de televisión nocturnos en Estados Unidos como oferta, que tú los comprabas como los viste en la televisión, ¿no? Decías, tenías que hablar para aprovechar la oferta y comprarlo. Esta compañía con la cual yo trabajaba, que era una empresa canadiense que nos mandaba a los consignatarios que habíamos logrado crecer en el multinivel, atender nuestro negocio, pues le mandaba productos en tráiler. Entonces, un día llegó un tráiler cargado de lentes amarillos, con una cajita así, y iban a venderse a 10 pesos cada lente. Y a nosotros como vendedores nos iban a dar 1 peso por cada lente vendido, ¿sí? Y la cajita traía, la caja donde venían esos lentes, traían, si mal no recuerdo, 100 lentes por caja. O sea, era una caja que cargábamos con con un fleje y nos íbamos a la calle. Pero imagínate ir vendiendo de uno por uno, un cuento de nunca acabar. Lo que sí es que la gente no sabía en cuanto, sí sabían de los lentes, porque salían en la televisión, pero no traían en su memoria, en el momento en que tú les caías ahí, ellos no El traían precio. el precio. Entonces tú llegabas y decías, hola, ¿qué tal amigo? Vengo de una compañía de importación, estamos haciendo esta promoción. Como salieron en la televisión y bombas, les dabas el lente en la mano sin pedirles permiso, lo agarraban, empezaban a interesarse porque ya tienen computadora, ¿no? Entonces le decías, en la televisión están saliendo en 280 pesos, ahorita estamos en una promoción 120 y te voy a dejar el tuyo y aparte 11 más de regalo. Entonces yo empezaba a vender de 12 en 12. Y en cada venta me ganaba 12 pesos. Y en un día me gané más de 500 pesos porque vendí más de 500 lentes en un solo día, Uf, manejando múltiplos. Eso fue el aprendizaje en aquella época de ventas casa por casa. ¿Cómo llevo esto a la parte industrial? Bueno, afortunadamente trabajé en una compañía que estaba integrada muy verticalmente, con mucho enfoque. PPG hizo mucho enfoque a irse hacia todo lo que fuera recubrimientos. Dejó de lado todo lo que era vidrio, lo vendió y se enfocó en recubrimientos. Compró compañías que vendían pretratamiento metálico que va previo a la pintura. Compró y creó y puso plantas para los recubrimientos posteriores y podíamos ofrecer un paquete como aquel paquete de los 12 lentes por 120 pesos. Bueno, ahora era, ¿para qué te peleas con el proveedor Henkel de los químicos, con el proveedor PPG de la pintura en polvo y con el proveedor Akzo Nobel de la pintura de retoque? Si yo te puedo ofrecer todo en un solo paquete y por pie cuadrado pintado. En lugar de pelearme con un proveedor, voy a tener un solo proveedor y va a ser mi socio en este nivel, comprometido a que mi proceso funcione, comprometido a que esto pues era una venta muy fácil. Bueno, no era fácil, ¿eh? Pero ya tenía la entrada. sí, pero ya tenías la entrada. Y si se lo decías a la persona que maneja el P&L, el que es calificado por los resultados de la empresa, no al supervisor de pinturas, no al comprador, no, se lo tienes que decir al director de planta, al que entiende y lo califican y le dan su bono por la generación de flujo efectivo.
Si tú haces esa conversación con este cuate, aun así seas un chavo de 26 años, de 25 años, pero dominas ese tema y te lo hablas con esas personas que sean el doble de tu edad inclusive, te van a adorar. Te van a adorar y te van a querer. Porque un vendedor clásico de la industria solamente se va al librito, a lo que dice la especificación. Y muchas veces, Gabriel, y perdón, no quiero sonar mal y que se me vayan a ofender o se te vaya a ofender tu gente, pero si son ingenieros y no tuvieron una capacitación de ventas como la que yo estoy ahorita describiendo o un aprendizaje comercial, ¿a qué me refiero? Si nunca han vendido, no van a poder tener el mismo nivel de crecimiento. Sí van a tener logros, no lo dudo, pero van a tropezarse dos, tres veces más de lo que se tropezaría un Sí, vendedor. Pues, seguro. un vendedor puede vender carros, puede vender casas, puede vender lápices, plumas, relojes, pintura o lo que quieras. Ya luego viene la parte estratégica, desde otro. Ahorita dijiste, Héctor, muchas cosas muy importantes y valiosas. Llegar a la persona correcta. El propio vendedor, y yo siempre le he dicho, cuando he tenido oportunidad de tener equipos comerciales y a toda la persona que se acerque, tú como vendedor, si las herramientas no te las da la empresa, tú crea tu propia estrategia, tú creaste estrategia de venta, ¿no? Al vender en conjunto, cómo le hacías para vender más rápido. Pero actualmente me llevo mucho y que la gente se lleve, los campeones de las ventas, el tema de llegar a la persona correcta, a la que nos va a comprar. Ahora en LinkedIn y en estas nuevas plataformas, yo veo cómo prospectan, porque me llegan a mí una cantidad de mensajes y yo ni siquiera, una, no soy ni el que toma las decisiones, dos, ya salí de la empresa, o sea, nada más avientan hacia lo loco sin hacer un análisis de realmente quién, entonces no saben ni a quién están llegando. Hace rato tuvimos una plática tú y yo sobre la inteligencia artificial, Gabriel, y ese es el antecesor a la inteligencia artificial, es el uso y abuso de las redes Exacto. sociales para operar. Y creo que una de las grandes riquezas de aquella época que duré vendiendo 8 años, 9 años en la calle, era el contacto face to face con la gente. El primer paso de la introducción tenía tres ingredientes básicos: sonrisa, entusiasmo y contacto visual. Así de sencillo. Esos mismos tres ingredientes básicos en una venta de la industria de la que tú quieras, de sistemas, de pinturas, de maquinaria, herramientales, de lo que sea, si tú no tienes sonrisa, eso depende de ti. Entusiasmo, 100% También de depende. ti. Contacto visual, 100% de ti. Y no tienes una persona enfrente, no vas a vender. Porque esos tres elementos solamente funcionan con personas humanas, no funcionan de otra manera. Y esa parte, desafortunadamente, bien lo menciona, está perdida. Es un tema que creo yo difiero mucho sobre varias técnicas de ventas y comerciales, pero hay cosas que se tienen que vender en masa y que sí, pues tienes que meterte a un Amazon o a una cuestión, una plataforma de ventas al por mayor y etcétera, y nunca vas a poder ver a toda la gente. Pero yo creo que los grandes negocios no se hacen en las redes sociales, Gabriel. Yo creo que los negocios que hace Carlos Slim los hace sentado en el café con una servilleta, con un güey que es dueño de otra empresa del mismo tamaño o similar, Y viéndose. face to face, sonrisa, entusiasmo y contacto visual. ¿Por qué contacto visual? Porque tu seguridad se refleja en el contacto visual que tú tengas. Yo ahorita tengo una dificultad con este tipo de entrevistas porque no te puedo ver a los ojos, porque estoy viendo hacia donde yo veo la pantalla y resulta que la Ujú. cámara está del otro lado. Yo debería estar viendo hacia la pared para poderte ver de frente y aquí no te veo. Pero cuando estás entrevistándote con una persona en ventas, en industria o casa por casa, tienes que cuadrarte y tienes que ver los ojos. Y esa es una cosa muy difícil, ¿eh? No cualquiera, no los, El los valor, la valía, los para, para, tamaños para para poder, para poder fijar la vista. Y había técnicas, ¿no? Había gente que nos decía, mira, si tú no puedes mantener, ver aquí. mírale al centro, mírale la nariz, Exacto. mírale la boca, trata de ver la frente, pero mantente al frente, porque luego ya eres tan seguro luego que lo que logras es que la gente esconda la vista de tu vista.
Y es ahí donde exacto. ahí tú ya tienes el control. Eso así funcionaba en las ventas casa por casa y así funcionaba en la industria. Y acabas de dar un gran tip. Y esto es para que se lo lleven todos los campeones de las ventas. Es ahorita toda la gente en la industria B2B, Héctor, está vendiendo por este desmadre de inteligencia artificial, de mandar un chingo de mensajes. Hay que regresar a esas bases. Y esas bases es campeones de las ventas, sorprendan. Cuando vayan a hacer una negociación, no la cierren en una sesión virtual. Vayan a la empresa, siéntense con las personas, hablen, tómense un café. Gran parte de la venta B2B es la relación. Y ahorita las relaciones virtuales están dejando muy frías esas relaciones y entran a un pedo ya de ganar todo por precio. Sí, mira, Yo creo que ahí pueden sorprender y es un buen tip que la gente cambie. yo tuve fracasos y algunos muy fuertes por no haber logrado el tema de customer intimacy. O sea, por no haber logrado llegar a ese punto con la persona correcta, no haber hecho clic por lo que gustes y mandes, por personalidad de él, por personalidad mía, por errores de un antecesor, por problemas de la compañía, por políticas, por ser una empresa familiar, porque una vez alguien lo insultó sin darse cuenta que estaba copiado en el correo y se nos cayeron ventas, etcétera. Estas cosas van a pasar. Pero sí es muy importante y es algo que tienes que aprender y que lo dije hace rato. ¿Por qué decía yo que las ventas casa por casa son más difíciles? Porque tienes que tener la capacidad, y en ese entonces eran segundos para lograr una venta, de ganar la confianza. Algunas veces vendí producto, Gabriel, pero otras veces vendí cupones y estaba vendiendo yo un papel. Era un chavo Sí. vendiendo un cupón que el cliente me tenía que creer y pagarme 30 pesos por ese cupón, sin saber si efectivamente la llantera Firestone les iba a hacer válido ese cupón. Y me lo tenía que comprar y yo lo tenía que convencer, porque de ahí ganaba yo. Y eso no se logra a través de redes sociales. No. Tienes que, Exacto. tienes que hacerlo frente a frente. Nuevamente, así como siempre me voy a la historia de las ventas casa por casa porque te trato de explicar cómo es que yo lo aplicaba, todo ese sistema de los 5 y 8 pasos que luego podemos platicarlos con más detalle y más profundidad. No soy el único. Esta empresa todavía existe, todavía te puedes meter a Facebook y meter Wholesale Warehousing Industries y va a salir una página de Rinos, que son los que alguna vez trabajaron en esa empresa de multinivel. Y te va a sorprender. ¿Conoces al actor Chris Pratt? Uno que sale, creo que es la de los dinosaurios, ¿cómo se llama? La de Jurassic Park, las últimas, el que dominaba los dinosaurios, Ah, o el que, sea, sí he de las visto esa temporadas. película y sí, Bueno, sí me acuerdo. Chris Pratt es chavo de mi generación que trabajó en Estados Unidos en una oficina de ventas casa por casa como yo. Solo que él acabó siendo un gran actor. Y tú un Pero, gran vendedor, ¿no? pues yo me fui por el lado comercial y de trabajo en la empresa y me enamoré de la empresa en la cual trabajaba y ese es el otro tema. Si tú no estás a gusto en donde estás trabajando, compadre, no pierdas tiempo. Bye. Si tú no te sientes con la capacidad que me sentía yo de poder salir a hablar del producto de la pintura en polvo, que aunque yo no era ingeniero químico, pero lo hablaba como si lo conociera perfectamente, mejor no te metas. Mejor no hagas el ridículo y mejor vete a buscar lo que sea tu nicho, lo que a ti te encanta. A lo mejor eres músico, a lo mejor tienes otras capacidades, pero te das cuenta. Cuando Oye, no es lo tuyo, mejor mueves. sí, seguro, Héctor. Todo eso es muy valioso, pero vamos a entrar un poco y teniendo la oportunidad acá de que estás con nosotros y aparte creo que va a ser de gran valor sumarte a otros episodios para que nos cuentes todas esas historias. ¿Por qué? Porque eres de los directores que traen un camino desde las bases, ¿no? Y actualmente también pasa que los vendedores se encuentran con muchos directores que fueron puestos, que no saben vender, que no tienen estrategia, que no saben hacer una escucha activa, que no tienen speech de ventas. Entonces, los equipos comerciales salen muy dados para la chingada porque pues así está la dirección, no tiene esas bases, pero tú sí las tienes, por eso tienes esa dirección senior. Y aquí vengo con esta pregunta que quiero hacer, que es, ¿qué consejo le das a esos jóvenes, hablando jóvenes de entre, acaban la carrera a 23 años,
a 30 años y empiezan en el mundo de ventas? Número uno, ¿Qué es lo más paciencia. importante? Paciencia, paciencia, porque esto no se hace de la noche a la mañana. Yo creo que te platiqué cómo yo empecé a vender cuando era niño y son cosas que en mi persona, yo me ponía a cantar. Yo cuando era niño cantaba en la casa, cantaba en las reuniones familiares. Tienes que trabajar tu zona de confort. Y si tú nunca trabajaste tu zona de confort y ya tienes esa edad, ese joven que tú dices que le diga ahorita un consejo, yo primero le preguntaría, ¿dónde tienes tu zona de confort? O sea, ¿qué tanto te atreverías a cantar en público? ¿Qué tanto te atreverías a pararte ante un auditorio? ¿Qué tanto te atreverías a hacer un ridículo, a romper la zona de confort? ¿Y cómo es esto? Bueno, la zona de confort es el círculo ese que te decía yo, que es donde, y por ahí empezaría, con los jóvenes. Esa zona, identifícala. ¿En dónde es donde te sientes a gusto de hacer, hasta de encuerarte, compadre? O sea, no me importa que se me vean, no me importa que me vean, no me preocupa porque estoy yo solo. Bueno, ahora atrévete a hacerlo con dos personas adelante. No, el cantar. Es que canto bien feo. Sí, güey, pero canta feo, pero te vale. Tú canta. Atrévete. ¿Cómo se hace? ¿Qué es lo que logras con eso? Que esa zona de confort le estás dando golpes como si fuera una pared a tu alrededor, a la cual vas Sí, haciendo cada golpe que tú rompes con ese es un paso de confianza en ti mismo que vas empujando y vas empujando. Pero tienes primero que nada, cuando sales de tu carrera y vas a empezar en un trabajo de ventas, tienes que entender cuál es tu zona de confort. ¿Qué tan capaz eres de llegar a una empresa, pararte ante un vigilante y que el vigilante no te intimide, sino que tú intimides al vigilante? Y que el vigilante te diga, pásele señor, y que puedas llegar con la recepcionista y no te quedes esperando a que la recepcionista te pregunte qué desea. Y eso se aprende, eso lo tienes que ir logrando. Hay gente y hay anécdotas, Gabriel. Yo no sé cómo andamos de tiempo aquí, pero tú dale. me estás despertando algunas memorias. Alguna vez tuve un vendedor en León, Guanajuato, se llamaba Pancho. Pancho, y no es cliché ni es mentira, es Pancho, me acuerdo que se llamaba Ok, Pancho. Él era, le llamaban pespuntador a los que cosen las suelas de los zapatos en una pica de calzado en León. No estudió primaria, no estudió nada, se dedicaba a eso. Y me llegó a la oficina porque no tenía trabajo y yo lo entrevisté y a todos los traía a un día de observación. Vence tú el día de observación y ya los enganchaba. Te vas a ganar 100 pesos diarios mínimos y vamos a estar ahí acompañando a un compañero, bla, bla, bla. Pancho llegó y se fue al día de observación. Pancho empezó a trabajar, se quedó con nosotros del día de observación, tuvo un buen entrenador, un entrenador que aparte, una regla que me enseñó a mí mi entrenador es que el primer día de lo que tú ganes, a la gente que te dieron a entrenar, compárteles tus ganancias, porque sacrificaron todo un día de observación para que no se vayan gratis. Entonces a mí mi entrenador me dio 250 pesos el primer día que fui de observación. Y 250 pesos en aquel entonces era una lana. O sea, te estoy hablando que un puesto en una empresa bien pagado al mes ganaba 1,300 pesos. Y yo ganarme 250 pesos para acompañar a un vendedor, pues oye, de aquí soy. Entonces, Pancho se quedó, Pancho empezó a trabajar y un día Pancho llegó, teníamos una meta diaria de ventas, dependiendo del producto. Era vender 12 artículos, 15, 20, dependiendo de qué tipo de producto era. Y llamábamos a esto matraquear. Por ahí tengo una matraca, de hecho, por lo mismo. Matraquear era llegar a la meta diaria, porque es bien importante, ¿eh? Ese es otro tema para los vendedores que van iniciando, tener metas, ponerse metas, exacto. objetivos. Pero ese es otro tema, esa es otra historia que también puedo extenderme muchísimo en él. Pancho un día llegó bien contento porque por primera vez había logrado su meta de venta. Y llegó a entregar su material al almacén de la oficina, llegábamos al fin del día y él le llegó, entregó y pues matraquero Pancho, que hacía, le daban una matraca y Pancho sonaba la matraca y todos los que estuviéramos ahí teníamos que hacerle reconocimiento a Pancho. Todos los que anduviéramos cerca teníamos que salir gritando y aplaudiéndole a Pancho mientras él le estaba tocando la matraca. Pero ahí no terminaba todo. Pancho se iba a ir ese día con su dinerito que se ganó muy bien,
pero tenía que regresar al día siguiente y en la junta que yo daba a las 7 de la mañana, empezaba la repartición de producto a las 6 de la mañana y a las 7 de la mañana dábamos una yo daba una junta de motivación, en donde pasábamos a los grandes, a los únicos, a los grandes matraqueros del día anterior y les A los, aplaudí a los matraqueros, a los que habían logrado la meta de la venta del día anterior. Y Pancho era una persona muy introvertida que, como te repito, trabajaba en una pica de calzado, no tenía educación, de educación primaria, ni siquiera. Pancho fue matraquero y por primera vez Pancho se tuvo que parar al frente para decíamos, dinos, Pancho, y tenía Pancho que decirnos cómo le hizo para sonar la matraca y que los demás aprendieran de Pancho. Imagínate el compromiso de Pancho en ese momento y la emoción, pues el corazón se le salía y se paró al frente y era una cantidad de movimientos tremendos y se transmiten, se te contagian las emociones. sí, Y Pancho dijo, es que me pasó algo que aprendí el día de ayer y que fue muy valioso para mí. Dice, yo antes el patrón me mandaba al banco para cambiar cheques, para hacer un depósito, para hacer algo. Yo era de las personas que llegaba al banco y me ponía en la primer fila. Así había 20 personas adelante de mí, me esperaba hasta que llegaba al final de la ventanilla para decirle a la persona qué era lo que iba a hacer. Y resulta que no era en esa fila, sino que tenía que irme a otra fila, pero ya había perdido más de una hora en esa fila. Y me iba a esa fila y empezaba y llegaba y terminaba y resulta que a veces sí era el trámite ahí y a veces no. Y me decían, tiene que ir a que le firme el gerente el cheque para que lo puedan depositar. Y yo no me acercaba hasta que el gerente no me decía, a ver qué necesita. Dice, el día de hoy, el día de ayer, logré mi primer venta con el gerente del banco y logré mis siguientes ventas brincándome todas las filas con las cajeras del banco, haciéndoles el speech y a los clientes que estaban en la fila también. Y con eso logró su matrax. Y todos estábamos pues, hechos lágrimas, o sea, un aprendizaje de vida de Pancho que nos dejó muy claro. O sea, el tema de atreverse, el tema de salir y romper su zona de confort, porque era una persona muy introvertida. El consejo para los vendedores jóvenes que están, ubica qué zona de confort tienes y qué zona de confort necesitas. Necesitas una tan grande que cuando tú te sales de esa zona de confort, Gabriel, tú has andado conmigo en la bicicleta y tú sí, me has visto hacer ridículos en la bicicleta. más que yo. Más ridículos que tú, no, payasadas. Tú eres muy serio, güey, pero yo soy más payaso. Y no me importa que me vean hacer esas payasadas. Y te aseguro que ha habido gente que le da pena ajena lo que yo llego a decir o hacer. ¿Tú has visto alguna vez algún cantante que canta horrible y estás en un restaurante y dices tú, ay, qué pena, cabrón, oh, te lo deberían de callar? Bueno, resulta que ese güey que canta feo tiene una zona de confort así de grande que lo que está haciendo es que está invadiendo tu zona de confort y la pena que debería sentir él, según tú, la ¿La está sientes sintiendo. tú? Y eso es lo que tienes tú primero que ubicar. Un vendedor tiene que tener una zona de confort muy amplia. Primer consejo para los chavos que están empezando en esto, ¿dónde está ubicada tu zona de confort? ¿En qué lugar te ubicas? ¿Cómo te sientes? Porque puedes ser ingeniero, puedes ser licenciado, puedes ser lo que quieras, te vas a llegar a una empresa con un puesto de ventas que te contrataron porque eres guapo, porque tienes la personalidad, porque conoces de la ingeniería, de los productos, sabes de matemáticas, sabes de calibraciones, sabes de cosas técnicas, pero ¿dónde está tu zona de confort? Porque puedes ser un experto técnicamente con una zona de confort así de huevo que no puede hacer nada fuera del baño. Me refiero actual. ¿Ya? Y eso Exacto. ese sería mi primer consejo para la gente que está entrando a las ventas en la industria o cualquier tipo de ventas. ¿Dónde ubicas tu zona de confort primero? Sí, es totalmente un tema donde los vendedores sector y que se lleven este consejo es nosotros siempre o hacer la zona de confort muy grande, salir de ella, retarte. Acá no hay pena, hay que hablar con los clientes. Si te da pena, si un vendedor le da pena, ya valió. Pero también
con toda la historia que nos comentaste, la anécdota es, las ventas tienen la oportunidad de cambiarnos las vidas, ¿no? Yo también cuando entré al tema de ventas, entré con el tema pensando en lo que dijiste hace rato. Lo primero que me dijeron es, güey, tú eres muy serio para vender. Ah, pues vamos a cambiar ese pedo de ser muy serio. Entonces, pero no podía cambiar mi personalidad, pero sí podía adaptar muchas cosas. Y eso era el tema de la zona de confort y la oportunidad de cambiar mi vida, porque estoy seguro que de no estar en el área comercial y muchas personas que he visto, pero principalmente voy a hablar en mí en primera persona, hemos podido cambiar nuestra vida girando alrededor de las ventas y de todo el entorno comercial que hay. Entonces, todos tenemos esa misma oportunidad en ventas, a Gabriel, diferencia de otros puestos. yo no hubiera crecido lo que crecí en la empresa. En 10 años a ser director comercial. Si no hubiera tenido la experiencia de los 8 años de ventas casa, Justo. no hubiera llegado, no lo hubiera hecho. Si no hubiera aprendido los 5 y los 8 pasos, y no los hubiera hecho Esos, mí. vamos a ir, voy a ir dando ya el tema del cierre y aquí enfrente de todos y cuando vean el audio del podcast, me gustaría invitarte en un par de semanas para que nos hables de esos 8 pasos que Ah, seguramente todos van a estar interesados en saber. muchos, yo apuesto a que muchos han pasado por experiencias comerciales de cursos de ventas y todos tenemos sistemas de ventas. Habrá quien te dice que los pasos a la venta son 4, habrá quien te dice que son 7, habrá quien te dice que son 8, habrá quien te da los 7 secretos para el éxito, etcétera, ¿no? Acá eran 8 pasos al éxito y eran 5 pasos a la venta. Para mí son suficientes, para mí fueron ilustrativos, los he desarrollado, los he modificado, los he adecuado en función de la circunstancia. No hay una ley. Creo que detrás de todos esos muchos libros que vas a encontrar, yo tengo un montón de libros aquí, Gabriel, sobre ventas, en donde dicen, incluso hay uno que dice, vivir es vender o vender es vivir, algo así, porque todo lo vendemos, todo se vende, tú te vendes. Exacto, Y todo. la primer clave por lo cual les daba la recomendación sobre la zona de confort es porque lo primero que tú vas a vender cuando llegas a una posición de venta es tu persona. Y una persona que tiene una zona de confort introvertida, muy cerrada, nunca se va a poder vender. Así tengas el producto más Justo. chingón, así tengas el producto más chingón de la industria, si tú no tienes la zona de confort que corresponde para lo que estás buscando, no lo vas a ver. Entonces, es interesante, son los pasos y cuando gustes, yo encantado de que Vamos, podamos. vamos a hablar de eso y dando el cierre un poco, Héctor, quiero decirte que para la neta de las ventas, para mí en lo personal es un gusto tenerte acá. Siempre suma tener perfiles elevados y que nos cuenten historias, porque este tema de ventas nos alimenta, ¿no? Nos alimenta mucho aprender de las personas, aprender de los puestos, aprender de qué hicieron y seguramente en próximas semanas vamos a estar viéndonos acá. Va a ser interesante tenerte y escuchar los 8 pasos, las anécdotas y todo el camino que tienes en ventas. Entonces, ¿qué te pareció estar acá? No, Compartir con nosotros todas estas experiencias que tienes. la verdad es que me encanta, Gabriel. Tú sabes que me encanta platicarlo y me apasiona mucho todo el tema. Es una cosa que mi mujer luego ya se harta de que yo sea, entre en esas suficientes. Ahorita es como que le di un poquito de rienda suelta, pero no, tengo material para días cuando gustes y la verdad es que esto, yo creo que estamos en una etapa, yo estoy en una etapa en donde decía en una de mis publicaciones de TikTok y que subí hace poquito de la bicicleta, la primera, yo he dividido la vida en 3 etapas, ¿no? La primera que es el aprendizaje, la segunda que es el crecimiento y el tercero es vivir y enseñar. Entonces yo ya estoy en la etapa que es la adultez, la madurez, vamos a llamarla madurez, no tercera edad, pero son las 3 etapas, ¿no? Entonces, ya lo que aprendiste, lo aprendiste entre los del 1 a los 30 años. Lo creciste de los 30 a los 60 años. Y lo que sigue es que puedas vivir 90, 100 años y que lo puedas vivir en plenitud
enseñando a otros todo lo que aprendiste. Entonces, yo, ¿cómo me siento ahorita? Me siento con una oportunidad que me abriste en este pequeño espacio para poder enseñar a alguien algo. Y lo dije y tengo también en LinkedIn algunas publicaciones en donde digo, la verdad es que ahorita yo me siento con hambre de enseñar. No quiero trabajo, estoy casi jubilado ya, ya no necesito, no, ahora sí que, es más, no sé si lo viste, pero hay una que publiqué que dije, si quieren no me paguen, hombre, yo les ayudo a montar su negocio, porque estamos en esa etapa. Yo creo que nada más satisfactorio que lograr que un negocio sea exitoso. Y para que un negocio sea exitoso, si no tienes todas esas herramientas, y no, es muchísimo, Gary. Ahorita hablamos nada más de la parte De un comercial. pedacito. Un pedacito muy pequeño, pero que es un pedacito que alimenta todos los negocios, que alimenta al negocio por más pequeño que lo veas, a la señora de las gorditas de la esquina, si no tiene capacidad, si su zona de confort es muy cerrada, lo que acabamos de hablar, Exacto. su negocio de gorditas no va a prosperar. Entonces son cosas que, y así con la señora de la papelería, con el señor de la ferretería, con el señor de los jugos, con todos tienen ese tipo de, viven, no hay nada diferente, ¿eh? Es igual que la industria. Perdón que lo diga, pero no porque traigas la marca de Lantis encima o Grupo Modelo, o AB InBev o lo que traigas encima es más importante que la señora que vende jugos en la esquina. Necesitas las mismas habilidades para poder operar y crecer. Entonces yo, como me siento muy agradecido contigo porque me dieron la oportunidad de compartir y tengo muchas cosas que compartir, así que feliz. Genial, Héctor, pues yo más contento, agradecerte, te voy a ver por acá, ella es un compromiso y compártenos la página en donde te pueden buscar. ¿Cómo estás en Facebook? Es que en Facebook me tienes que encontrar dentro de las páginas de, es como MTB Mountain Biker San Juan de Río. Ahí estoy subiendo todo. La otra que tengo, que acabo de empezar a usar el TikTok, ¿Cómo estás en TikTok? que me ha resultado bastante divertido, quiero que sepas. Déjame te digo porque creo que tengo un IP, una dirección que dice López 80. Ese es Solo, arroba Héctor López 8604. sí. Ojo, ojo que ahí hablo de chile, tomate, cebolla, carne, de todo. Obviamente prioridad son mis hobbies, que es la bicicleta de montaña y la pesca. También hasta temas de política. La otra red social donde luego me desgañito y sí hago publicaciones un poquito más profundas, industriales, relacionadas, es obviamente LinkedIn, que yo creo que tú tienes que tener alguna audiencia que Seguro. tenga relación con LinkedIn. Esa me tienes que encontrar como, ahorita te voy a decir porque no me sé mis URLs. Héctor Tus P. URLs. Héctor P. López Flores, Héctor P. López Flores.com en LinkedIn. Ok. Y la página de Facebook, que son de las que son las más públicas, la de TikTok, LinkedIn y la de Facebook de bicicletas, que es la de MTB Mountain Bikers San Juan de Río. Si encuentran ese grupo, pues ahí estás tú también, compadre, ahí sales en las fotos Ahí y todos estoy. somos de las bicicletas, ¿no? Entonces, son las primeras que pondría, pero yo estoy a sus órdenes. Ya también ofrecí por ahí en mis redes sociales hasta mi teléfono, pero ahorita aquí no te lo voy a dar porque estoy sacando un teléfono nuevo para esos fines, para poder Ah, ofrecer hasta consultas, ¿eh? Consultas, lo que quieran. Hay gente que necesita apoyo, sobre todo chavos jóvenes. pues muchas gracias, Héctor. Y bueno, a toda la audiencia de Campeones de las Ventas, ya escucharon, gran experiencia, gran liderazgo, y para que vean que no todos los directores que tienen un nivel senior no saben vender, ¿no? Héctor es un claro ejemplo de que empezó como todos los vendedores deberíamos de iniciar desde las bases hasta llegar a las grandes ligas. Así que si les gustó este episodio, síganme en Instagram y en TikTok como @Gabo Argüello_ y en YouTube estamos como La Neta de las Ventas. Nos vemos en la próxima, campeones, y hágale. Gracias, Gabriel.